Para que nos quede un poco más claro, según la Real Academia Española, los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección. Es decir, se trata de unos derechos alineables, inviolables e irrenunciables y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Así, cualquier poder público, como por ejemplo el judicial, debe respetarlos por encima de todas las cosas, pero también nosotros desde nuestra pequeña escala. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos? Que suele confundirse. Vuelvo y reitero, los derechos fundamentales y los derechos humanos se diferencian principalmente en una cosa: de aplicación. Los derechos fundamentales están incluidos en la Constitución o Carta de Derechos de cada país. Por su parte, los derechos humanos no tienen limitación territorial. ¿Lo sabías? Los derechos humanos son atributos que tienen todas las personas del mundo, independientemente de su territorio, condición económica, social o personal, y son universales, inviolables, intransferibles, irrenunciables e interdependientes. Para que nos quede un poco más claro, según la Real Academia Española, los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección. Es decir, se trata de unos derechos alineables, inviolables e irrenunciables y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Así, cualquier poder público, como por ejemplo el judicial, debe respetarlos por encima de todas las cosas, pero también nosotros desde nuestra pequeña escala. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos? Que suele confundirse. Vuelvo y reitero, los derechos fundamentales y los derechos humanos se diferencian principalmente en una cosa: de aplicación. Los derechos fundamentales están incluidos en la Constitución o Carta de Derechos de cada país. Por su parte, los derechos humanos no tienen limitación territorial. ¿Lo sabías?